El equipo de INAPI les da la bienvenida a este curso de entrenamiento en línea, donde daremos revisión a los principales aspectos relacionados con las nuevas directrices de patentes. Esperamos que el contenido y temáticas planteadas sean presentadas de una manera simple y clara para el aprendizaje. A continuación, damos inicio al presente video. Lo que nos convoca hoy son las exclusiones de patentabilidad descritas en el artículo 37, letra D y E de la Ley de Propiedad Industrial. Esta presentación fue preparada por Loreto Villar, quien es perito de patentes del área de farmacia, y por quien les habla. Soy Ana María Lepe, examinadora de patentes también del área de farmacia. Vamos a iniciar esta presentación con la exclusión de patentabilidad señalada en el artículo 37, letra D. Si bien el artículo 32 de la ley señala que las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean estas productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, dentro de la misma ley encontramos excepciones a la patentabilidad de ciertas creaciones en la figura de las exclusiones. Comenzaremos hablando de la exclusión indicada en el artículo 37, letra D, donde no se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos. Las razones, orden y salud pública, así como también la falta de aplicación industrial que alguno de ellos posee. Pero, ¿qué es un método de tratamiento terapéutico? Es un procedimiento destinado a curar y o prevenir enfermedades, a aliviar o disminuir sus síntomas, como también un procedimiento destinado a prevenir o reducir la posibilidad de contraerlas en un individuo. Ya teniendo esta definición, necesitamos saber cómo podemos determinar que un método corresponde a un tratamiento aplicado al cuerpo humano o animal. Esto no está exento de dificultades, ya que en algunos casos no es fácil distinguir técnicamente el propósito o efecto al cual un método conduce tal y como se describe en las reivindicaciones. Por ejemplo, un procedimiento que involucra administrar un compuesto X en un animal de producción podría generar dudas respecto de si su propósito es tratar al animal como método terapéutico, lo cual estará excluido de patentabilidad, o como un método productivo, lo cual sí sería patentable. Y es aquí donde juega un rol clave la memoria descriptiva, la cual debería comprender toda la información necesaria para determinar cuál es el objetivo del método, el cual de ser productivo, tal como sería mejorar la calidad de carne, aumentar la producción de leche o la velocidad de crecimiento del animal, el método no podríamos considerarlo un método de tratamiento terapéutico, y sí sería patentable, pudiendo llegar a ser necesario la incorporación de dichas cualidades técnicas encontradas en la descripción dentro del pliego de reivindicaciones. ¿Y qué pasa si con la información encontrada en la memoria descriptiva nos damos cuenta que estamos frente a un método de tratamiento terapéutico? En estas circunstancias no hay forma de corregir las reivindicaciones y estaríamos frente a una exclusión insalvable. Por ejemplo, si tenemos un método que involucra administrar un compuesto X en un animal de producción y la memoria descriptiva muestra que el objetivo es tratar o prevenir una enfermedad en el animal, dicha materia sí corresponde a un método de tratamiento terapéutico y por lo tanto estaría excluido de protección por patente, independiente que la reivindicación se refiera al tratamiento de animales de producción con una finalidad industrial, dado que el beneficio de dicho método es la mera consecuencia de restaurar el estado de salud del animal. Ahora bien, en muchas oportunidades nos enfrentamos a métodos donde técnicamente es difícil distinguir el propósito de la invención, ya que la finalidad divulgada para dicha invención posee tanto aspectos terapéuticos como no terapéuticos, pudiendo ser difícilmente distinguibles el uno del otro. Por ejemplo, si tenemos una reivindicación que hace referencia a un método para inhibir la coagulación de la sangre, que comprende contactar la sangre con una composición que comprende los compuestos A y B, esta reivindicación abarca a un método para tratar la sangre en un paciente como parte de un método terapéutico, lo cual estaría excluido de patentabilidad, y también comprende un método para tratar sangre conservada, lo que sí sería patentable. Si al mirar la memoria descriptiva, esta nos muestra que el método tiene por objetivo
el tratamiento de sangre en condiciones in vitro o ex vivo, entonces esto debe quedar claramente establecido en las reivindicaciones para eliminar la posibilidad de incluir materia no patentable. Hay que tener presente que toda modificación conducente a limitar el alcance del pliego de reivindicaciones para dejar solo la materia patentable en él debe estar sustentada en la memoria descriptiva, poseer suficiencia técnica y ser reproducible con los antecedentes disponibles en la solicitud. Existen situaciones donde resulta casi imposible realizar una distinción técnica respecto de si un método es terapéutico o no, dado que la obtención de uno de ellos involucra indistintamente la obtención del otro. Es el caso de, por ejemplo, un método cosmético para remover placa de los dientes, el cual tiene inevitablemente un efecto terapéutico en prevenir las caries y enfermedad periodontal, no siendo posible separar el efecto cosmético del efecto terapéutico, quedando afectada por exclusión de patentabilidad al poseer indirectamente un efecto terapéutico. En el caso que el método involucre directa o indirectamente un efecto terapéutico, la invención quedará rechazada conforme a la presente exclusión. Veamos ahora algunos ejemplos de casos particulares. Métodos para erradicar parásitos internos se consideran métodos de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal, al igual que los métodos para eliminar parásitos que residen dentro de la piel o en la superficie del cuerpo. Métodos de aborto, interrupción del embarazo o inducción de labores de parto poseen un claro propósito terapéutico y o quirúrgico, siendo por lo tanto rechazados también por el artículo 37 letra D. Lo mismo ocurre si nos enfrentamos en un pliego a un método de tratamiento de infertilidad, los cuales sí se consideran terapéuticos y por ende no patentables. Un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal está excluido incluso si el tratamiento toma lugar fuera del cuerpo humano, tal como ocurre en un método de hemodiálisis. Los métodos para tratar la sangre extraída del cuerpo se consideran terapéuticos solo cuando el método incluye, explícita o implícitamente, la devolución de la sangre al paciente. Al contrario, cuando el tratamiento de la sangre se separa del uso posterior de esta, por ejemplo, cuando se almacena para su uso en el tratamiento de otro paciente o el mismo paciente, pero en una fecha posterior, entonces puede ser patentable. En cuanto a los métodos de contracepción, estos no son considerados terapéuticos y por consiguiente son patentables, ya que el embarazo no es una enfermedad, por lo que su prevención no es considerada una terapia. No obstante, si dentro de los indicados se encuentran datos de frecuencia de dosificación diaria, la contracepción puede ser considerada como una materia de uso privado, lo que no tendría aplicación industrial, quedando, por consiguiente, afectado por el artículo 36 de la ley. De esta forma, si bien existen diferentes posibilidades de redacción de reivindicaciones que corresponden a métodos de tratamiento terapéutico, podemos indicar, a modo de ejemplo, lo siguiente. Método de tratamiento de enfermedad I, caracterizado porque se usa el compuesto X. El uso del compuesto X, caracterizado porque sirve para tratar la enfermedad I. El uso del compuesto X, caracterizado porque sirve como medicamento. No debemos perder de vista que las reivindicaciones de uso corresponden a categoría de reivindicaciones de procedimiento, por lo que también podrán estar sujetas a objeción por método de tratamiento terapéutico, como se muestra en estos ejemplos, así como también debemos considerar que al adecuar reivindicaciones de procedimiento a uso, en algunas oportunidades, puede ser un mecanismo por el cual es posible recoger las características técnicas divulgadas en la memoria descriptiva de forma que éstas puedan superar las objeciones por método de tratamiento terapéutico. De esta manera, para llevar a cabo la readecuación, se deberá considerar la redacción de la siguiente manera. Uso de X, caracterizado, porque sirve para preparar un medicamento útil para tratar la enfermedad I. Redacción llamada de tipo suizo, donde X es el producto e Y es la patología. Características propias de un método de tratamiento, tal como la especificación de dosificación o esquemas de administración, no deben encontrarse en este tipo de reivindicaciones, por lo que de ser así, dicha cláusula será también afectada por exclusión,
pese a contar con la redacción suiza antes mencionada. Finalmente, en aquellos casos en que una reivindicación de método de tratamiento pueda ser readecuada a uso mediante reacción de tipo suizo, se debe indicar en el informe pericial o del examinador la exclusión de patentabilidad de acuerdo con el artículo 37, letra D, y realizarse el análisis de fondo de dicha reivindicación, considerando su contenido como si ya hubiese sido readecuado. Dicho análisis, por supuesto, solo será válido si el solicitante modifica el pliego, enmendando adecuadamente dichas reivindicaciones. Pasemos ahora a revisar lo relacionado con los métodos de diagnóstico, los cuales también se encuentran excluidos de patentabilidad de acuerdo a lo indicado en el artículo 37, letra D de la ley cuando son aplicados al cuerpo humano o animal. Al igual que en el caso del método de tratamiento terapéutico, partamos definiendo qué se entiende por método de diagnóstico. Se refiere al método destinado a conocer la condición de individuo o animal, así como la naturaleza de una enfermedad, patología o un trastorno que experimenta un individuo, mediante la observación de sus síntomas y signos en un cuerpo humano o animal, incluso en conjunto con evaluaciones ejecutadas ex vivo a muestras biológicas del cuerpo humano o animal. Hay que considerar que la determinación del estado físico general de un individuo, tal como una prueba de aptitud física, no se considera diagnóstica si no tiene la intención de identificar o descubrir una patología, así como tampoco se considera un método diagnóstico aquel que se realiza sobre un cadáver, por ejemplo, para determinar una causa de muerte. Por regla general, un método de diagnóstico involucra un número de pasos que llevan a la identificación de una condición, siendo dichos pasos típicamente los siguientes. Paso 1. Fase de examinación y recolección de antecedentes. Paso 2. Comparación con valores de referencia. Paso 3. Identificación de cualquier desviación significativa. Paso 4. Atribuir dicha desviación a un cuadro clínico determinado. Así, si la reivindicación permite la identificación de un cuadro clínico, entonces nos encontramos frente a un método de diagnóstico. Si la redacción de dicho método omite los pasos 2 y 3, es posible asumir que dichos pasos intermedios se encuentran implícitos. La fase de examinación y recolección de antecedentes resulta a menudo clave para determinar si un método de diagnóstico está excluido de protección por patente, ya que suele ser el paso que se realiza sobre el cuerpo humano o animal. Sin embargo, si la reivindicación se refiere a un método diagnóstico in vitro que se lleva a cabo en una muestra tomada del cuerpo, no estaría excluido, siempre que la toma de muestra no esté considerada en el paso de recolección de antecedentes. De esto es posible concluir que mientras la ejecución del método se desarrolle íntegramente independiente del cuerpo humano o animal, ya sea en condiciones ex vivo o in vitro, entonces no será excluido de patentabilidad. En conclusión, se podría determinar si una reivindicación define un método de diagnóstico no patentable practicado en el cuerpo humano o animal al utilizar la siguiente prueba simplificada, al menos en una primera instancia. Debemos preguntarnos si el método incluye, ya sea explícita o implícitamente, tanto un paso de medición o examen como un paso deductivo para determinar la enfermedad o el cuadro clínico, pasos 1 y 4 como se estableció anteriormente. El segundo cuestionamiento es si algún paso del método se practica en el cuerpo humano o animal. Una forma de comprobarlo es si el paciente tiene que estar presente durante este proceso. En caso que la respuesta a ambas preguntas sea sí, se debe hacer un pronunciamiento de exclusión de acuerdo al artículo 37, letra D. Finalmente, veamos lo relacionado con los métodos de tratamiento quirúrgico, los cuales se definen como aquellos métodos en los cuales intencionalmente se interviene o perturba la estructura del cuerpo humano o animal, ya sea con fines terapéuticos como no terapéuticos, independiente si ellos son llevados a cabo por un médico o por otro profesional. Por lo tanto, un método de tratamiento quirúrgico no está limitado a cortar el cuerpo, sino que también incluye su manipulación, tal como poner en su lugar huesos quebrados, la reubicación de articulaciones dislocadas
o un método para implantar un embrión. No obstante, hay que tener presente que en general, toda intervención en el cuerpo humano o animal que requiera de la experiencia o conocimiento de un cirujano o de otro practicante de la medicina es considerada quirúrgica, sea o no terapéutica la finalidad de esta. Por lo tanto, un método de tratamiento quirúrgico con fines cosméticos también es considerado excluido de protección por patente. Si por el contrario, un método no requiere habilidades o conocimientos médicos, como por ejemplo un método de perforación cosmética de la oreja o un método para tatuar el cuerpo, no se considerará como método quirúrgico. Cuando nos enfrentamos a un método de intervención de un material biológico ex vivo, podría ser considerado un método quirúrgico, ya que para llegar a dicha condición, el método necesariamente contempla intervenir o perturbar la estructura del cuerpo humano o animal para disponer del material biológico. Más aún, si dicho método considera reincorporar el material biológico intervenido al organismo de origen o a otro individuo, dado que también implica la intervención del cuerpo humano o animal. En estos casos, se podría superar la exclusión si la materia no patentable, es decir, las etapas que involucran exclusión por ser método quirúrgico, es eliminada de las reivindicaciones, siempre que las reivindicaciones modificadas permitan cumplir con la reproducibilidad y demás requisitos establecidos en la legislación y directrices. Algunos ejemplos no limitantes de método de tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o animal, y por ende excluidos de patentabilidad, de acuerdo con el artículo 37, letra D de la ley, son la endoscopía, una escisión, la implantación de un embrión que requiere la intervención de un cirujano o un cirujano veterinario, una cirugía dental, la implantación de dispositivos por medio de cirugía y una punción o inyección que requiere las habilidades de un especialista médico, tal como una punción lumbar para administrar una inyección epidural o inyección de un agente de contraste en el corazón. Por el contrario, ejemplos de procedimientos que generalmente no son considerados como cirugía y por lo tanto no están excluidos de protección por patentes, de acuerdo al artículo 37 letra D, son aquellos métodos que no requieren el conocimiento o habilidades médicas, tal como la perforación cosmética de las orejas o un método para tatuar el cuerpo. Métodos llevados a cabo sobre un cadáver y métodos de sacrificio de animales de laboratorio. No hay que perder de vista que esta exclusión no incluye a los productos empleados en estos métodos, ni a los aparatos o instrumentos para su puesta en práctica. Así, sí son susceptibles de ser protegidos por patente los productos o aparatos empleados en estos métodos, tales como los productos farmacéuticos, los kits de diagnóstico y los aparatos médicos. Veamos ahora lo relacionado con la patentabilidad de nuevos usos médicos. De acuerdo a lo consignado en el artículo 37E de la Ley de Propiedad Industrial, se establece que no se considere invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley el nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio de las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente. De acuerdo a este artículo, tenemos que en principio el nuevo uso no se considera invención y está excluido de patentarse. Sin embargo, si una solicitud de patente cumple con los siguientes requisitos, dicho nuevo uso podrá patentarse. El nuevo uso debe corresponder a productos conocidos. El nuevo uso debe resolver un problema técnico sin solución previa equivalente. El nuevo uso debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 32, es decir, ser novedoso, inventivo y tener aplicación industrial. Dicho nuevo uso debe incluir un cambio en las dimensiones
proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido. Y se debe acreditar el nuevo uso mediante evidencia experimental. En el caso particular del nuevo uso médico, este será patentable cuando cumplan los siguientes requisitos establecidos en el artículo 37E ya mencionados. Y además, cuando el nuevo uso sea diferente a algún uso divulgado en el estado de la técnica para el mismo producto o agente activo. Cuando se relacione con una patología o trastornos específicos o una familia de patologías relacionadas. Cuando esté suficientemente descrito y soportado a partir de las evidencias experimentales y la descripción técnica contenidas en la solicitud. Pero, ¿qué se entiende por un producto o un agente activo? Una molécula o una sustancia o un conjunto de moléculas o sustancias ya conocidas. Para la correcta aplicación de esta exclusión, se debe tener presente la definición de actividad terapéutica que establece la Organización Mundial de la Salud, que se consigna en el documento de directrices y que señala lo siguiente. Actividad terapéutica es la prevención, el diagnóstico o el tratamiento satisfactorio de enfermedades o trastornos físicos y mentales, el alivio de los síntomas de las enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del estado físico y mental del organismo. En síntesis, lo anterior implica que el nuevo uso médico de un producto o agente activo conocido y de actividad terapéutica conocida debe resolver un problema técnico que antes no tenía solución equivalente. O sea, debe corresponder a una nueva actividad terapéutica que además no tenga relación o no se puede inferir o derivar de la actividad terapéutica ya conocida. En concordancia con lo anterior, una cláusula de segundo uso médico debe redactarse adecuadamente y para ello se acepta la redacción de la cláusula principal en el formato tipo suizo, en los siguientes términos. Uso de X caracterizado porque sirve para preparar un medicamento útil para tratar la enfermedad Y, donde X es el producto o agente activo que se utiliza, e Y una patología específica o familia de patologías relacionadas que se abordan con X. Respecto de la evidencia experimental que establece el artículo 37E para una solicitud de nuevo uso médico, hay que considerar que una evidencia experimental válida para acreditar el nuevo uso médico es, a lo menos, resultados de pruebas preclínicas obtenidas en modelos experimentales reconocidos en la técnica para el estudio de dicha patología. Estas pruebas preclínicas o no clínicas son aquellas llevadas a cabo en un grupo de animales de experimentación homogéneo, en lugar de un grupo heterogéneo de individuos, ya sea humanos o animales, o grupo objetivo para el uso del fármaco. Sin embargo, en casos excepcionales, se podría considerar otro tipo de pruebas que la técnica haya reconocido científicamente como una prueba válida para asociar el producto con el efecto en una patología específica. Por ejemplo, ciertos estudios in vitro o ex vivo. Esta evidencia experimental debe contar con datos experimentales que muestren de manera directa e inequívoca que una enfermedad específica o familia de patologías relacionadas se puede tratar con un producto o principio activo determinado, donde el producto o principio activo es conocido. Es importante hacer notar que no se considera evidencia experimental el hecho que la memoria señale que se han llevado a cabo pruebas, sin indicar el resultado obtenido respecto de la patología específicamente tratada. Es decir, no serán aceptados resultados especulativos o proféticos. Otros requisitos fundamentales de la evidencia experimental en una solicitud de nuevo uso médico son los siguientes. Debe ser oportunamente entregada, es decir, debe acompañarse al momento de presentar la solicitud. La evidencia experimental no puede ser meramente especulativa o apoyarse en expectativas, sino que por breve y simple que ésta sea, debe entregar evidencias precisas y claras en cuanto al propósito o efecto a lograr en relación a una determinada patología, de tal forma que un experto en la materia pueda reproducir el invento y llegar a los resultados indicados solo a través de los antecedentes expuestos en la memoria descriptiva. No se aceptarán evidencias experimentales que sean acompañadas con posterioridad a que la solicitud sea aceptada a trámite y que gracias a dichos antecedentes posteriores
Materias que tenían un nivel especulativo, general o meramente descriptivo en la memoria, se vuelvan concretas y con un propósito. Se considerará que no está acreditado el nuevo uso médico y la solicitud se rechazará conforme al artículo 37 letra E y los artículos 31 y 43 bis de la Ley de Propiedad Industrial y 33 del reglamento, cuando la evidencia experimental no fue presentada junto a la solicitud y no se dispuso de la evidencia experimental adecuada. Sin embargo, si se ha acompañado evidencia experimental que acredita el nuevo uso médico y no está excluido y puede analizarse, el solicitante podrá aportar evidencias de mayor formalidad y profundidad con posterioridad a la aceptación a trámite, siempre que éstas tengan el mismo sentido, propósito y efecto en relación a la patología que las evidencias experimentales originales. En síntesis, para considerar patentable un nuevo uso médico, debe contar con evidencia experimental. Si por el contrario, las evidencias no están, son insuficientes, especulativas o inapropiadas, la solicitud se encuentra excluida de patentabilidad porque no cumple con el artículo 37 letra E. Si no se acredita el nuevo uso médico, la solicitud tampoco tiene suficiencia técnica, es decir, no cumple con los artículos 31 y 43 bis de la Ley de Propiedad Industrial y 33 del reglamento. En cuanto al análisis de novedad y nivel inventivo del nuevo uso médico, mostraremos algunas consideraciones para tener en cuenta en el análisis de la solicitud. Comencemos con la actividad terapéutica. Como se señaló antes, el nuevo uso médico debe resolver un problema técnico que antes no tenía solución equivalente. O sea, debe corresponder a una nueva actividad terapéutica que no tenga relación o no se puede inferir o derivar de la actividad terapéutica ya conocida. Para esto, el análisis considerará que no confiere novedad si mediante el primer uso razonablemente es posible arribar directa e inequívocamente al nuevo uso médico, ya sea porque comparten el mecanismo fisiopatológico o bien porque es posible considerar que el nuevo uso médico pudiese estar implícito dentro del uso ya descrito. En relación a solicitudes que apuntan a un grupo de pacientes, no confiere novedad el describir que un tratamiento es efectivo o es más efectivo en un grupo particular de pacientes, que podría estar incorporado explícita o implícitamente en el grupo originalmente estudiado. En este caso, se considera que el nuevo uso solo corresponde al descubrimiento de una propiedad ventajosa y evidente del uso ya descrito. Además, esta situación corresponde a la selección de un grupo particular, es decir, corresponde a una declaración restrictiva para la invención que no tiene ninguna característica técnica asociada al uso del producto. Si nos enfrentamos a solicitudes que apuntan a descubrimientos, como es el caso de invenciones donde la descripción de la misma, así como las evidencias experimentales, están dirigidas a explicar y o describir un mecanismo de acción o mecanismo fisiopatológico, genérico y o específico, sin declarar su uso en una patología en particular, se entiende que lo anterior no constituye un nuevo uso médico, sino que corresponde a un descubrimiento de la interacción del producto con su diana. Es decir, la invención divulga el cómo, cuándo, con qué y o por qué dicho producto conocido interacciona con otros productos o con material biológico in vivo, ex vivo o in vitro, así como la forma en que esta interacción modifica dichos elementos y su entorno, sin especificar una patología particular. En consecuencia, este tipo de solicitudes debiera ser rechazada de acuerdo con el artículo 37, letra A, por referirse a un descubrimiento. El equipo de INAPI le agradece su interés por interiorizarse sobre las nuevas directrices de patentes. Muchas gracias por revisar este material y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.